¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la siguiente parte de creando Future Bass desde cero. Ya tenemos la canción bastante avanzada, ya tenemos prácticamente la estructura hecha. Es hora de ir agregando cada vez más detalles, seguir mejorando nuestro arreglo para que vaya sonando más interesante. Muy bien, así que voy a reproducir, voy a ir haciendo algunas cosas simplemente como ordenar, poner colores y eso, mientras voy pensando en qué cosas le podría quedar. Principalmente creo que algo de lo que todavía le hace falta es en el drop, llenar estos huecos. Y también darle más movilidad a los acordes, ya sea que tal vez cambie un poquito la colocación o voy a volver a crear, si recuerdan en las primeras partes, estuve tratando de hacer algunas automatizaciones con un LFO, de hecho por ahí que se quedaron guardadas, ¿no? Creo que... No, los borré. Había hecho unos clips de automatización que tenían ciertos movimientos, de hecho aquí está, ¿no? Es este. Ah, bueno, aquí están, estaban aquí silenciados. Voy a ver si puedo utilizar algo de esto para darle movimiento en algunas partes y que no se quede solamente tan estático, no solamente los acordes, así. Voy a darles algo de movimiento rítmico o cambiar, incluso poner por aquí algunas notas más cortas, no sé, es lo que vamos a tratar de averiguar cómo mejorarlo en este episodio. Aquí, por ejemplo, ya desde el inicio podría pensar en poner otro kick. De hecho, voy a bajarle el volumen un poquito a esta copia. A ver, incluso a esta también lo voy a bajar un poquito. Ok, va a ser un kick verb con reverberación, pero suave, suavecito. Y aquí tal vez vamos a probar si le quedaría bien un crash. Un crash en reversa. Para que sea una especie de subidita. A ver, vamos a ver cuánto tiempo tarda en subir esto. Que terminó como por acá, ¿no? Son que 2 barras y 3 bits, más o menos. 2 barras y 3 bits. Entonces tendré que hacerlo como por acá. Para que complete a... Así, para que termine justo cuando ya va a estar comenzando lo siguiente. Algo así. Ok, pero lo voy a poner aquí para que coincida con esto. A ver, aquí podría quedar bien uno de los kicks que tengo en reversa. Y había dicho que esto lo iba a filtrar, ¿no? Para que no entrara de golpe esto. Vamos a poner otra vez aquí el crash suave. A ver qué tal queda. Podría automatizar un pequeño filtro para que eso suene más apagado. Algo más o menos como esto. Algo más o menos así, pero solamente para esta porción. Así que voy a comenzar con esto apagado. Vamos a crear el clip de automatización y que se encienda por acá. Ok, más o menos eso puede funcionar.
Uy, aquí pasó algo. Ajá, aquí hay un doble golpe. A ver. Esto lo... No me había dado cuenta que esto lo puse aquí un par de veces. Al momento de copiar me debía haber equivocado. Voy a ver si aquí adelante no coincide. Aquí también hay. Ok. Sí había por ahí unos cuantos errores. Yo creo que cuando copié toda esta parte de aquí abajo, algo moví ahí. Ok, qué bueno que me di cuenta. Ok, a ver, y este clip de automatización. Probablemente aquí tenga que volverlo a encender. Para que suene filtrado, ¿no? A ver, vamos a escuchar con todo. Suena demasiado filtrado. Esto suena que no lo añadí. Está en el número 13. Ah, está fuera del bus. Y sí, sonaba como seco, sonaba fuera del filtro. Porque también tengo que tener cuidado ahí con esas guitarras. Voy a meterles un pequeño filtro también como tipo paso banda. Pero bueno, yo me estaba concentrando en el inicio. Okay, tal vez se me pasó la mano, suena demasiado filtrado. Ok, algo así queda bien. Pero la guitarra, tal vez entre un poco de golpe. Ahora vamos a ponerle un filtro por acá. Podría ser un filtro paso banda también. No sé qué quedará mejor. Vamos a escuchar en contexto. Creo que puede quedar bien ahí.
más o menos a partir de esta posición. Creo que puede funcionar. Le vamos a poner que vaya aquí poco a poco, que abra por completo cuando está aquí arriba y luego vuelva a ir cerrando. Tal vez podría dejarlo así un poquito cerrado. Y que vuelva a ir abriendo hasta llegar aquí a la segunda parte del drop. Ahora vamos a hacer aquí vamos a limitarlo, ¿no? Para no tener problemas. Vamos a dejar que este sea el valor mínimo. Okay, para que así ya lo pueda dibujar sin tanto problema. Aquí creo que sí estaría bien poner otra vez la guitarra e irla quitando poco a poco. Y aquí tal vez podría quitarlo. A ver, aquí no me he dado cuenta que también en esta subida le hace falta crear tensión. Yo creo que podría volver a utilizar aquí este kick roll y vamos a hacer algún clip de automatización acá, pero sí hacía falta algo. Aquí vamos a... Voy a desaparecer la guitarra aquí. Luego también los pads. Pero estos no eran. Tiene que haber sido este.
Más o menos ahí. Y se corta un poco raro aquí el piano. Vamos a extender estas últimas notas. Pero necesita desaparecer, ¿no? De una manera un poquito más suave. A ver, este lo tengo en el canal. Ok, en el canal 26. Voy a poner un Fruity Balance, yo creo nada más, al final de la cadena para que vaya apagando las notas. Que como se darán cuenta son detalles pequeñitos, ¿no? Ya nada más es ir puliendo, ir mejorando esto. Que me había faltado estirar estas notas para que también afecte. Podría incluso también automatizar una reverberación para que se hiciera más grande o algo así. Pero bueno, vamos a dejar estos detallitos por ahora y vamos a jugar con la parte del drop. Ok, para no echar a perder esto, voy a clonar aquí el patrón. Esto lo voy a dejar en silencio por un momento. Vamos a ver si puedo cambiar ligeramente la estructura rítmica de esto. Que bueno, hay varios canales, ¿no? Vamos a probar con este primero. A ver cómo queda. Suena como muy recortado. Tal vez esta tendría que ser un poco más larga. Algo así, a ver, para que haya un poquito de juego. Ok, así para que cubra el primer golpe del siguiente. Tal vez está muy corto. A ver.
Ok, tal vez podemos jugar algo aquí con unos pitch bend, pero antes de eso me gustaría ver qué tal queda en combinación con las otras cosas. Ok, y necesito también hacer un bajo adicional. Que para que vaya cubriendo también rítmicamente esto. A ver. Este lo corta acá. Así, ¿no? Este creo que lo extendí más, ¿no? Así. Aquí podría ser como una especie de pequeño silencio. Voy a tener que hacer varios clips de automatización aquí. Bueno, tal vez puedo utilizar este mismo. A ver. Algo así. Como haciendo una especie de mute. Podría sonar interesante. Pero tendría que hacer lo mismo también para el bajo. A ver, vamos a cambiar un poco el release. Que el release sea más cortito. Creo que lo voy a tener que quitar el delay a esto. A ver cómo queda. Vamos a crear aquí una estructura rítmica con esto. Ok, esto ya sé que lo puedo repetir aquí. Aquí voy a tener que poner un punto adicional. A ver, este ya ni se escucha casi.
Tal vez me pasé con esto. Con lo que había hecho aquí en el patcher. Ok, este lo quito. Podría ser un pequeño movimiento de... como de apertura. Tal vez algo así. A ver, vamos a tratar de jugar un poquito con estas automatizaciones que ya había creado, que ya son del inicio del proyecto. ¿Y qué era lo que controlaba esto? Controlaba el modulador X. A ver. Vamos a ver cómo suena. Que como ya hice varias capas, de todas formas creo que esto no va a sonar bien. Uy, por lo visto lo había desconectado. Vamos a tener que poner entonces... Voy a tener que hacer un nuevo bus. Un bus para utilizar ahí el mismo filtro. Vamos a ponerle bus acordes. Son los bus, el bus chords. Y ahí voy a poner un filtro. Ok, voy a hacer un filtro... A ver cómo está esto. Ok, esto lo vamos a poner acá. Esto lo voy a poner acá y creo que va a ser un filtro paso bajo. Vamos a ponerle el mismo color. Separador. Y este tiene que ir aquí a los sintetizadores, ¿no? Muy bien. Y creo que... Uf, que estará bien. Vamos a hacerlo con el Parametric EQ. Voy a hacer un filtro paso bajo. Suena muy agresivo. Vamos a cambiar el tipo de filtro. El problema de esto es que estoy afectando también la cola de reverberación. Y no quiero eso. De hecho, aquí también voy a cambiar este orden. Creo que no va a servir de nada el bus. Tendría que hacer esta automatización antes de la reverberación porque no quiero que se quede sin eso. A menos que ponga la reverberación en el bus. Solo que tengo que comparar los valores de reverberación. Son muy similares. Son prácticamente idénticos. Muy bien, creo que sí lo podemos solucionar. Voy a poner mejor la reverberación aquí en el bus. Pero después de esto. Y esto los voy a apagar por el momento. Los tendría que borrar, pero voy a dejarlo así por si tengo que volver a regresar a lo que tengo. Ok, eso es lo que quería. Muy bien, entonces voy a controlar esto.
directamente con... Era este, ¿no? Modulación X. Creo que sí era este. Ok, sí es esto. Está funcionando. Y vamos a hacer diferentes variaciones. A ver, están pasando cosas raras. Pero vamos a escuchar con todo el contexto. A ver. Pero le tengo que decir que esto empiece así. Que empiece siempre abierto. De hecho, este clip de automatización puede ayudar para eso. Para encenderlo, podría decirse. Ok, aquí es donde está el problema. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Otra vez así. Estoy haciendo aquí una combinación de todos los clips de automatización. A ver, esta parte voy a tomar los puntos de control y los voy a desplazar. A ver, aquí me suena... Me suena raro. Porque... Creo que suena un poquito raro porque no estoy afectando a los bajos también. Los bajos suenan como que muy abiertos todo el tiempo. Es probable que tenga que aplicar el mismo movimiento. A ver, voy a poner el mismo preset de bajo. Aquí, perdón, en el bajo. Y voy a ponerle también que esté controlando el mismo clip de automatización. Vamos a dejarle que comience abierto. Ok, vamos a escuchar de nueva cuenta el drop. Creo que ya tiene más movimiento.
no suena que abra. Estaba apagado. Es que en lugar de apagar la reverberación, apagué el filtro paso bajo. Por eso estos cortes no me sonaban. Ok, yo creo que voy a hacer la copia de todo esto directamente en el drop 2 y 2 veces. Esto lo había movido. Yo voy a ir haciendo combinaciones, ¿no? De algunos de los drops que ya tenía. Movimientos largos, movimientos cortos. Ok, pero también necesito darle un poquito de movimiento con esto de vez en cuando. Ahora estos los voy a dejar así. Voy a hacer un corte por acá. Para usar esta parte del clip de automatización como yo quiera. Para darle más movimiento. Por ejemplo aquí. Que el filtro se cierre. Tendría que ser algo parecido. Voy a volver a cortar esto por acá. Esto simplemente para utilizar más, podría decirse, partes o pedazos del mismo clip de automatización. Para no recorrer los dibujos que ya había hecho. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Sería algo así. Y aquí podría hacer algo como esto. Como volverlo a abrir. A ver, pero estoy solapando partes del dibujo.
que hasta ahí. Y aquí otra vez, ¿no? Me gusta como... Esta parte como que cuando lo apaga. Y aquí también. No, es que se está encimando. Y aquí como que quedó apagado, ¿no? Tengo que volver a abrir esto. Por ahí más o menos. Algunos movimientos un poquito complicados. Pero estos no los puedo copiar exactamente igual. Ajá, porque no es el mismo patrón. Ahora este lo voy a cambiar de lugar. Creo que aquí también lo voy a cambiar. Esto me gusta mucho más. Ok, pero vamos a escuchar otra vez los dos drops.